En la vida real, la gente no dice todo lo que piensa. A mí lo que me atrae es expresar con imágenes lo que no se dice. Sofía Coppola. No sé qué le habrá parecido esa frase de Sofía Coppola a nuestros invitados. ¿La compráis, la frase? Sí, ¿no? Sí, venga, muy va. bien. Está muy bien, está muy bonita la Venga, frase. va. Otra Al cosa es que menos se pueda lograr hacer eso, pero... Nuestros invitados son Dani de la Torre y Hugo Silva. Dani de la Torre es el director de la serie Marbella, que está a punto de estrenar la segunda temporada, y Hugo Silva es el protagonista, que a diferencia de cómo aparece en todos los capítulos de la serie, pues viene con una sudadera. Claro, acostumbrados como estamos a verle siempre de megatraje, de trajes impecables, está como rarito. Vengo con una sudadera, sin reloj, con muy poco dinero encima, o sea, nada que ver con el personaje. Bueno, en la fase final, yo creo, estás un poco... Totalmente. No he visto los últimos 2 capítulos, me he quedado en los primeros 4. Pues, estoy ahí, así que no me hagáis spoiler. No, Vale. Oye, ¿os conocíais antes de Marbella? Dani, No. el director y el... ¿No? No. ¿Y qué opinabais el uno Bueno, del yo otro? a él sí, yo a él de verle en los trabajos desde siempre y de verle la foto de la carpeta de mi hermana, por ejemplo. Yo había visto cosas suyas, pero no le conocía. No, para nada. De ¿Y hecho, qué pasa? Y cuando hay una presentación entre un director y un actor que no se conocen, que obviamente se respetan y conocen cada uno la obra del otro, ¿cómo es ese encuentro? Pues yo creo que fue maravilloso, porque nuestro encuentro fue como en una especie de fase final del casting. Y además fue muy bonito porque Dani me empezó a pedir diferentes cosas, digamos, de acción, de probar. Y hubo un momento que la verdad que yo ahí me dije, joder, qué buena gente es este tío, porque de repente me miró y me dijo, oye, una cosa, que ya está, que tú estás dentro, que lo vas a hacer, Me acuerdo que me dijo eso y dije... No quería hacerle sufrir. Pues claro. sí, es de buen tío. Totalmente. Claro. Es que a mí me da mucho reparo. Yo con el trabajo de la gente, aparte que los actores son personas muy sensibles y ya sufren lo suficiente yendo a pruebas y a cosas como para alargar la agonía, no es justo. Los que conocemos a Dani de la Torre no nos estamos nada sorprendidos de esto que acaba de contarnos Hugo Silva, porque es un tío tan estupendo. Totalmente. Bueno, punto y aparte, es que esto de entrevistar a los amigos siempre tiene esa dificultad. Es el aire del pueblo. Sí, Julia, es el aire del Valle de Lemos. Dani es un cielo. Pero bueno, te doy la razón, Julia, y sí. yo no soy gallego, o sea que... Marbella, para los que no vieron la primera temporada, parte de un artículo periodístico de Nacho Carretero y Arturo Lezcano, donde lo que hacen es retratar todo ese ecosistema real que es el del crimen organizado en Marbella, ¿no? Si las pelis retratasen la verdad, el público se aburriría como una ostra. Esto lo dice uno de los personajes. Ya, pero no vale para Marbella, ¿no? Porque pasan cosas... En Marbella yo creo que se rompe un poco la regla, ¿no? Yo creo que Marbella es... no sé, es muy diferente a todo. Sí. Por la gente que vive allí, por la cantidad de nacionalidades que hay, por el estilo de vida, por la cantidad de millonarios que hay en pocos metros cuadrados. Y por las cosas que pasan. Porque es que sí, Dani y yo nos mandamos a veces noticias y claro, decimos, pero si es que no hay manera de estar al día. No, o sea, siempre superan, la realidad siempre supera la ficción. Totalmente. Oye, pasan cosas, ¿habéis rebajado incluso la realidad porque era demasiado inverosímil? Pensemos que esto parte de un especial que se publica en El País, que firman Nacho Carretero y Arturo Lezcano sobre Marbella como sede global del crimen organizado. Es que igual habéis dejado en el guión, Dani, cosas fuera porque eran casi increíbles. Sí, completamente. De hecho, en la primera temporada, toda la parte judicial que estamos tocando en esta, pues nos saltaba continuamente, ¿no? Todos los problemas que tenían los fiscales, todos los problemas que tenían los jueces, todo lo que era el mundo ligado al mundo judicial era, bueno, una mina, ¿no? Por eso lo abordamos también en la segunda temporada. Pero luego hay cosas que nos cuesta, y cuando lo leemos en el guión, a veces decimos nosotros mismos, hostia, esto hay que rebajarlo o no sé cómo tomarlo, porque, por ejemplo, hay una anécdota, bueno, que nosotros nos contaron y que pasó y que nosotros reflejamos también en la serie, que no es un spoiler, la podemos contar, que es que
que hay un bufete de abogados que contrató a un estudio de diseñadores de moda para vestir a los convictos o delincuentes para cuando vayan a los juicios lucir la ropa de esa marca, ¿sabes? Entonces, claro, le hacían publicidad, entonces la marca pagaba un poco en las costas del juicio. Los juicios. Sí. Entonces, claro, es una cosa que nos encantó cuando nos enteramos de esta noticia, ¿no? Entonces... Habrá quien piense que es ficción. Sí, claro. Es que es tan burra la cosa, o sea, es tan estratosférica que habrá quien piense, esto se lo han inventado. Y luego sabes una cosa, Julia, que la gente que tiene muchísimo dinero, ¿no? Y que vive a esos niveles de vida, vive fuera de la realidad. Entonces, yo creo que nos hemos encontrado con casos de gente, pues eso, que vive en barcos imposibles, que tiene un séquito de gente trabajando para ellos, que los alejan del mundo real. Entonces ahí es un vivero de anécdotas. Bueno, a todo esto, si nos ponemos en la previa, ustedes imagínense, Arturo Lezcano del Ferrol, Nacho Carretero de Coruña y Dani de la Torre de Monforte de Lemos. Y Alberto Marini italiano. Exacto, y encima un italiano, Marini, ¿no? ¿Cómo debían ser esas reuniones de gallegos con el italiano, tan afilados ellos tramando esta serie? ¿Cómo fueron las reuniones? Maravillosas porque además viajamos juntos todos a Marbella, ahí conocimos al abogado Ricardo Osorio, que es el abogado penalista, uno de los más importantes de la zona, que fue el que nos ayudó a confeccionar un poco el personaje que hace Hugo. Hugo también le conoció, salimos con ellos, nos llevó por un mundo pues muy diferente al nuestro, y la verdad es que las discusiones, mira, yo creo que estábamos todos con la boca abierta todo el rato, todos, así como no puede ser, y Beto apuntando todo el rato, apuntando. Oye, Hugo, ¿y el encuentro con ese abogado cómo fue? Fue alucinante. Además es que a mí no se me va a olvidar en la vida ese viaje a Marbella, porque además yo recuerdo que llegamos y nada más llegar fuimos a Puerto Banús, habíamos quedado con Ricardo allí y claro, nos sentamos en una terraza y nos pedimos unas cervezas y simplemente nos pusimos a mirar a la gente que iba y venía. Entonces estábamos totalmente alucinados, yo estaba flipando, ya entrando un poco en la historia, pero cuando llegó Ricardo, que aparcó justo enfrente de nosotros, seguramente en como en las pelis, sí, ¿no? pero es que además... Sin problema. Un descapotable, bajo una gafas de sol, tomándose un puro, totalmente. Y ya dices que apuesta en escena, sí señor. Claro, yo dije, pero de verdad, este es el personaje, o sea, esto es un regalazo. Y luego encima, él es un tipo fantástico, súper hospitalario, y nos llevó, por supuesto, por restaurantes, discotecas, conocimos a un montón de gente. Malos incluidos. O sea, yo recuerdo que el segundo día yo decía, yo quiero rodar ya. Bueno, oye, y a los arquetipos que retratáis, les debe molestar verse también reflejados, menos a este abogado en el que se inspiró Hugo Silva, ¿no? Les encanta. O les mola, además. ¿Sabes qué pasa, Julia? Hablando con ellos y investigando un poco, a ver, tampoco hay ninguno fiel a lo que conocemos. Cogemos lo que más nos mola de cada uno y luego confeccionamos un personaje, ¿no? Pero hay una cosa de exhibicionismo que le encanta, ¿no? Y sobre todo porque ellos no pueden contarlo tampoco así abiertamente lo que hacen, ¿sabes? Porque igual acaban en la cárcel. Claro, ese exhibicionismo para un gallego como Dani de la Torre debe ser extraño, porque en Galicia es todo lo contrario. Todos los narcos gallegos disimulan. Claro. Tú no te enteras. Todo el mundo dice, igual sí, igual no. Van en coches muy viejos. Sí, coches viejos, luego levantan unas paredes muy altas para que no se vea la casa que tienen. No sé, es muy diferente. De hecho, Nacho Carretero, que había escrito Fariña, el libro, pues también ya nos avisó de que el perfil narco es muy diferente. Pero quizás el de la primera temporada, los perfiles de la Mocromafia y todas las bandas que había, eran un perfil mucho más exhibicionista, ¿no? Más de ropa de marca, Ferraris, Lamborghinis, fiestas de delirio. Y quizás esta segunda temporada ya es otro perfil, ya es un narco más parecido al gallego, más camuflado, más rural, sí. Dentro de sus casas son un delirio, pero fuera te cuesta diferenciarles del resto. Oye, ¿os han nombrado personas non gratas ya en Marbella? Lo digo porque de entrada no pudisteis rodar allí en Marbella, Pues ¿no? mira, rodamos casi todo hasta que leyeron de qué iba la serie. Ahí se mosquearon y dijeron, fuera. Y nos dijeron, no hay permiso para rodar. De hecho, íbamos a rodar en la entrada de Marbella, nos quedaban 2 días
y dijeron, es que va a haber unas obras, justamente empezaron las obras, que ni obras ni leches, pero nos echaron y acabamos en Benalmádena. Y esta temporada, pues, rodamos muy a gusto en Algeciras y en Cádiz, nos trataron súper bien, pero en el campo de Gibraltar, regular tirando a mal. O sea, ya la fama os precedía. Sí, la verdad es que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que depende del alcalde que te toque. Hay alcaldes que consideran que ocultarlo es mejor, que no se diga nada, de que no se hable que existe el narcotráfico en esa zona, y hay otros que es lo contrario, que quieren que se vea para luego pedir recursos, pedir medios y que de alguna manera la gente se sensibilice con su pueblo, ¿no? Depende del que te toque. Pero la gente en general estaba encantada. Sí, la gente estaba encantada. Lo que es el pueblo, todos pidiéndonos salir de figurantes. De hecho, había alguno que no nos daban los papeles para rodar, pero luego los concejales nos pedían meter a los hijos de figurantes. Era como muy loco todo. Madre mía. O sea, sí. Oye, contadme, porque, a ver, en la serie se dice, hay una frase contundente que a todos nos resuena en la cabeza. Marbella es la ONU del crimen organizado, ¿no? Allí conviven 150 grupos mafiosos de diferentes, cada uno de su padre y de su madre, de diferentes orígenes, nacionalidades. Claro, ahora habréis entendido un poco mejor, Hugo y Dani, cómo se articula esa convivencia. Con tanto mafioso de diferentes grupos, ¿cómo se lo hacen? Pues mira, no sé, tío. Yo recuerdo que cuando estuvimos en uno de los restaurantes, Ricardo nos explicó que había un grupo de seguridad, por ejemplo, para salir que era un poco como que un grupo de seguridad general, para que no tuvieran entre ellos su propia seguridad y no hubiera historias y movidas. O sea, pacificadores. Sí, como pacificadores. Como el Claudio, como el personaje de Claudio de nuestra serie, es un poco así. Lo que pasa es que también es verdad que viven los jefes ahí, ¿sabes? Entonces no quieren lío, ¿sabes? Es raro, hay cositas, hay ajustes de cuentas de vez en cuando, hay algún tiroteo de vez en cuando. Y algún muerto. Y algún muerto también. Pero sí es verdad que como viven los jefes, también es verdad que no les apetece llamar demasiado la atención, ¿sabes? Entonces, igual los hacen desaparecer en otros sitios. Bueno, igual en Marbella han descubierto que en el crimen como en la vida la cooperación lleva más lejos que la competencia, ¿no? Y ya que están ahí los capos todos. Pues sí. De hecho en la primera temporada contamos un poco eso también, ¿no? Como cada uno se dedica a una cosa, ¿no? Uno al transporte, otro a las guarderías, otro pues a trabajar, pues a pasarlo por las aduanas y tal. No sé, cada uno tiene una labor. Lo que pasa es que los problemas vienen casi siempre por cuando uno intenta chulear a otro, es decir, cuando hay vuelcos, cuando hay robos, cuando dicen que la mercancía se ha perdido y luego aparece en otro lado porque las marcan y aparece en otro lado vendida, ahí es cuando empieza a haber líos entre ellos. Así suena Marbella, expediente judicial, la segunda temporada. La línea entre el bien y el mal está clara, siempre lo está. Nos acaba con el principal plan del hachís de un día para otro. Pero si les dejamos sin abogado... Hija de puta. Podemos ir a por todo. A por todo. Yo no soy un gángster. Que mi dinero viene de la droga. ¿De dónde creéis que viene el vuestro? ¿De dónde creéis que viene el vuestro? Eso lo dice César Beltrán, el abogado que interpreta a Hugo Silva. Esta segunda temporada, Marbella Expediente Judicial, empieza en un caso que todos tenemos en la cabeza porque es muy reciente, el de la lancha que pasó por encima de la Guardia Civil arrollándola y que provocó que muriesen un guardia civil. Este caso, en la percepción que se tiene del crimen organizado en toda la zona del Estrecho, ¿creéis que marcó un antes y un después? Como en la serie nos hacéis creer. Pues mira, te voy a decir, ese caso nosotros empezamos a escribir antes de que sucediera. No, Sí, ¿en serio? En serio, sí. Teníamos la sinopsis escrita de la segunda temporada y estábamos trabajando pues en un accidente, de un lanchero con una patrullera. Y justo después, pues al poco tiempo, sucedió la desgracia de lo que pasó, ¿no? Entonces, yo creo que sí que marcó un antes y un después. Yo creo que se puso mucho el foco ahí, ¿no? Y sobre todo, pues lo que reclamaban ellos, ¿no? Que la falta de medios, la falta de sensibilidad por parte de los políticos. Es decir, yo creo que también lo contamos un poco en la segunda temporada, ¿no? A través del personaje de Natalia, ¿no? Y cómo se ven a los políticos, cómo se ve en el caso de que una zona no registre los votos suficientes o el interés electoral suficiente como para destinar los medios y recursos que necesitan. Bueno, yo creo que eso sí se puso el foco. Ahora también te voy a decir una cosa.
por lo que nos cuentan allí tanto los cuerpos de seguridad como la gente que vive allí, es imposible atender a la cantidad de lanchas que cruzan a diario el estrecho. Es imposible cubrir toda la costa de España, es casi todo costa, con la cantidad de embarcaciones que entran y salen, ¿no? Es decir, nosotros hemos trabajado con la agencia tributaria, con las patrulleras y el helicóptero, que fueron... Con ellos hicimos una persecución magnífica que sale en el capítulo 3, y nos contaban, ¿no? Que imagínate, todo ese despliegue para una narcolancha, imagínate que cruzan 10 o 15 al día, es imposible de mantener, ¿no? Es decir, y claro, ellos reclaman medios, reclaman, pues eso, más atención a la zona, pero es un lugar muy complicado. Bueno, por cierto que esa escena, como todo lo que hace Dani de la Torre, es muy Scorsese. Yo creo que has mamado Scorsese desde la cuna. Lo llevo en vena. Lo lleva así completamente. Y la verdad es que es una escena complicadísima, con drones, helicópteros, travelings. Bueno, debe ser, en la reunión del equipo de producción, debe ser Dani de la Torre el terror ese momento, ¿no? Bueno, quiero tal cosa. Bueno. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que es una secuencia muy difícil y luego muy peligrosa, ¿sabes? Entonces, tanto la gente de la agencia tributaria como nosotros, los equipos de especialistas, trabajamos mucho, nos reunimos mucho, marcamos mucho los movimientos para que el helicóptero baje a ese nivel y esté casi a ras de la lancha, que es... Yo quería que hiciesen una persecución lo más real posible, ¿no? Como lo hacen habitualmente. Y ellos, pues, lo hicieron. ¿Y qué pasa? Que lo nuestro es previsible, porque sabes por dónde va a ir en la lancha, que en el día a día ellos es imprevisible, porque no sabes por dónde va a salir. ¿Qué pasa? Que fue un trabajo duro, de mucha planificación, y luego teníamos solo 3 días de rodaje, con lo cual el mar nunca está igual, el tiempo tampoco, bueno, ya sabes, ¿no? Es decir, que todo son complicaciones. Es impresionante, el resultado de esa persecución es realmente impresionante. Sí, pero es gracias a ellos, gracias a la agencia tributaria, al piloto del helicóptero, a los pilotos de las lanchas y a nuestros especialistas, que la verdad es que lo dieron todo. Yo imagino que Hugo Silva, en esta serie, no sé, pregunto, ¿has aprendido alguna cosa que no supieras de la condición humana? Porque a veces uno hace trabajos que, bueno, te resbalan y ahí no has aprendido nada, es tal cual, ¿no? ¿En este has aprendido alguna cosa? ¿Alguna lección te has llevado como individuo? Pues no sé si alguna lección. Sí que te puedo decir que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado bien porque es que es un tipo de personaje que tiene unos permisos que nadie se da. Entonces es muy divertido de hacer. Sí que es verdad que hubo mucho trabajo estuve muy pegado a Ricardo, fuimos incluso a juicios, me enteré mucho de cómo funciona un poco todo el tema legal y todo eso, y la verdad es que es muy interesante. Pero no deja de ser un abogado corrupto que se cree mejor que los traficantes, pero sí. En realidad él no se ensucia, pero hace que los traficantes puedan seguir adelante con sus crímenes. Sí, a ver... eso es un poco dudoso, ¿no? Moralmente. Sí, moralmente sí que desde nuestro punto de vista sí que es dudoso, la verdad es, pero sabes también que es muy interesante porque es un personaje muy inteligente y que tiene muchos argumentos para enfrentar, por ejemplo, este tipo de acusaciones, ¿no? Como por ejemplo que es un Estado de Derecho, que todo el mundo tiene derecho a una defensa, que lo que pasa es que claro, luego tú dices ya, pero la defensa de una persona multimillonaria con dinero negro no es la misma que la defensa de alguien que no tenga recursos, en fin, pero es muy divertido dejarte llevar por un personaje así. Yo soy una persona que no sería capaz ni de vivir tan al límite, ni de estar con tanto peligro. O sea, yo no puedo con ese nivel de tensión para nada. Pero luego, claro, abandonarte a un personaje así es súper divertido. Incluso diría que es un poco liberador. Oye, y eres simpático en la serie, es un tipo agradable, simpático, o sea, no le coges manía al personaje del abogado corrupto, bueno, del abogado, no sé si llamarle corrupto, diría que sí, ¿no? Es que está muy bien atado, está bien, digamos, digamos que en el guión está muy bien atado, y también hay otro personaje que es el de mi hijastra, que humaniza muchísimo a mi personaje. También es verdad que en esta temporada yo no hablo tanto a cámara, y con lo cual como que espiamos más al personaje, y entonces es cuando realmente le vemos la esencia, le vemos lo peor, y incluso la parte humana también del personaje. Eso de que no habla cámara es que en la primera temporada se rompe esa cuarta pared y es cuando habla con el público, ¿no? Con el espectador, y ahora es más la fiscal la que lo hace, ¿no? Sí. Hemos recogido, nuestro compañero Guillem Zaragoza lo ha hecho,
el cine de gángsters, que son muchos años de historia ya de ese género. Marbella es muchas cosas. Y una de ellas es que es la ONU del crimen organizado. Decálogo para vivir del crimen organizado. Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón quise ser un gángster. Lo primero de todo es hacerse un nombre. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Tener una frase pegadiza. Le haré una oferta que no rechazará. Y procurar que te conozcan en todas partes. En los 5 municipios se me conoce. Pero que diga, se me conoce en todo el jodido mundo. Es importante tener los ideales tan inquebrantables como los de Tony Montana. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Conocer el código penal mejor que los contrabandistas de Fariña. Por el tabaco nos cae una multa como mucho. Las drogas son palabras mayores. También hay que saber amedrentar, como hacían los Soprano. La próxima vez, no habrá una próxima vez. Saber delegar. Que se encargue de esto, Clemenza. Tener un punto de locura. Tráeme mi copa bailando. Será ágil y vamos, baila. Y conocer el terreno de juego en el que vas a montar tu imperio. Marbella es como un amigo hijo de puta. Lo quieres, no lo cambias, te adoras, pero nunca te olvidas de que es un hijo de puta. En la policía no se fía y esto en Marbella. Los capos muestran valentía. Marbella. Los mafiosos, buen resumen, buen decálogo. Los mafiosos que hemos visto en el cine impactaron muchísimo en la cultura popular, tanto que los mafiosos de verdad empezaron a imitar los comportamientos y la imagen de la ficción. Eso me parece brutal. Igual después de ver Marbella puede ser una serie influencer para comportamientos de la mafia en la Costa del Sol. Bueno, por ejemplo, yo te puedo decir que la primera temporada, que era la Mocromafia, y era Yassín, era el personaje que hacía Jalit el Paisano, que es un rapero de Barcelona. Sí. Él me cuenta que él va a cantar a veces a sitios, bueno, comprometidos, por decirlo así, y que visten como él. Que ya como él en la serie, me refiero. Es decir, con esos chándals imposibles de 20.000 pavos. Como pasó con El Padrino. Como pasó igual, sí. Igual. Yo creo que son unos referentes. Al final el cine es referente para un montón de gente, como la música también, ¿no? Sí. En la música, y ahora también los deportistas, ¿no? Es decir, yo creo que son referentes para los chicos jóvenes, sobre todo que quieren hacerse notar, ¿no? El abogado en el que se inspira el personaje de Hugo Silva dice que los traficantes, aunque sean malabaristas del autocontrol, al final se acaban enganchando al dinero fácil, a la adrenalina. Y claro, me vino a la cabeza ¿os acordáis de Marcos Benavent, en el caso Imelsa, que hablaba de los yonkis del dinero? Ah. Yo esperaba encontrar esa frase. Digo, qué raro que no haya metido Dani de la Torre. Ostras, pues no. La frase de somos yonkis del dinero. Porque pues sí, está ahí, ¿eh? Sí, es verdad. Esa frase y ese momento, además. Sí. Sí, son yonkis del dinero y de la adrenalina misma, ¿sabes? De poder escapar de la policía, de poder fardar de lo que tienen. Del poder y de estar ahí en el límite todo el rato. Sí, todo el rato. Sí. Es curioso porque no hace nada, hace 4 o 5 meses, al hijastro de la alcaldesa de Marbella, a la de verdad, se le vinculó pues con la macromafia, que es la base de la primera temporada de Marbella, y grabaron... Hay grabaciones de él diciendo la ciudad es nuestra, eso el hijastro de la actual alcaldesa. Sí. Por eso no nos dejaron y sin embargo, rodar. claro, ¿no? Porque era de ellos ya la ciudad. Pero es curioso porque la Fiscalía Antidroga y el juez que investigaba en toda esa trama se negaron a ampliar la investigación para ver si la alcaldesa era o no corrupta. Y ahí sigue la señora, No le ha pasado siquiera factura. Revalidó su cargo en el 2023 con mayoría absoluta, la alcaldesa del PP. Pues si es lo que quiere el pueblo, ¿no? Así estamos, ¿no? Es decir, el pueblo soberano. Bueno, y esta semana, por ejemplo, agentes de la policía escarbaron con palas o con las manos un cargamento de sal en un barco con bandera de Camerún, ¿lo habéis leído? Y sacaron el mayor alijo de cocaína intervenido en alta mar por la Policía Nacional, casi 10 toneladas. O sea, la realidad no para de daros material para... Nada. Oye, si hay una tercera temporada y lo tenéis, ¿eh? Sí, mira la temporada esta, lo de los submarinos teledirigidos, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, que están entrando y saliendo por debajo del agua todo el rato. Es decir, Colombia... sí, antes, los había tripulados y los hay ya no tripulados, que salen vienen dentro de un barco y desde cuando están cerca de la costa en aguas internacionales lo sueltan, ¿sabes? Cargado, y entra
entra incluso por el Guadalquivir arriba. La serie, la verdad es que pasa maravillosamente, está muy bien rodada, muy bien interpretada, pero luego te queda un pozo de una cierta tristeza y de mala leche, ¿eh? También os lo digo. Porque cuando ves que en todo el engranaje está el político corrupto, que siempre es el que se lleva todas las hostias, pero es que luego están los jueces corruptos, los fiscales corruptos, los polis corruptos, el funcionario corrupto. Y cuando ves eso, es que te desarma, dices, pero esto es imparable. O sea, la justicia funciona con el tío que roba la gallina. Sí, ¿sabes qué pasa? Porque no hay tantos intermediarios y el de la gallina no tiene tanto dinero como para influir en los demás. No tiene Hugo Silva de abogado, claro. Claro, también, que al final el abogado es lo que hace es encontrar los fallos del sistema, ¿no? Y los flecos que cubren un poco todo eso. Lo que pasa es que ya por lo que nos decía todo el mundo, tanto los cuerpos del Estado como los jueces y fiscales con los que hablamos, nos decían que ellos saben que esto es imposible de parar. Es decir, es que no hay manera. El tema es, bueno, pues darles caña, ¿no? Es decir, que no sea tan fácil. Que al menos no vivan, creo que eso es una frase de la serie, que no vivan con la sensación de impunidad. Eso es. Que tengan miedo al menos. Pero yo creo que de vez en cuando paguen. Sí, y no es una cuestión que dice la gente, no, es que aquí en España es muy garantista de las penas, no, que va, yo creo que es una cosa de, aquí las penas por narcotráfico son muy altas, y decir y la policía y la Guardia Civil y todos hacen su trabajo, lo que pasa es que hay tanto que no se puede parar todo, es imposible. Hay que conformarse con eso de que los buenos pueden ganar batallas, pero la guerra siempre la ganan los poderosos, ¿no? Sí, eso sería un poco el resumen de la jugada. Eso es así. Y si no fuese droga, traerían otra cosa, Julia, ¿sabes? Ya. Es decir, siempre traen lo que necesita la gente más barato. Dani de la Torre y Hugo Silva, gracias por venir a la radio. Gracias a ti. Gracias a ti, un placer. Que vaya muy bien la serie. Muchas y que gracias. si hay tercera temporada, pues ya hablaremos para entonces. Pues sí. ¿Te ha invitado alguna vez a Pulpo a Feira, Hugo? ¿Dani de la Torre o no? Pues ahora nos vamos. Ahora mismo nos vamos a ir ¡Hombre! a ello. Hay que llevarlo un día a Monforte. Hombre, sí, a comer... Sí. Totalmente de acuerdo. A comer bien. bien. A comer, en general. A comer bien. Gracias, Dani. Hugo, gracias. Un placer, Julia. Marbella, mundo malo, rico por la coca.